Muy buenas amigos, amigas, hermanos, hermanas de esta comunidad de Bethesda y a la comunidad de Hermandad Israelita en Facebook. Me gozo en el Espíritu como si estuviera con ustedes ya en el nombre del Señor Jesucristo. Me gozo espiritualmente como compartiendo con ustedes por medio de esta relación, de esta comunión, a través de estos mensajes de la palabra son eternas, la palabra de Dios son vivas. Y aunque sea de esta manera, estamos sintiendo la promesa, las bendiciones y las revelaciones de nuestro Dios y Padre eterno, que permite que, siendo nosotros vasijas de barro, carne, proclamemos su reino, anunciemos su palabra, sus mandamientos, su Torá, los profetas, los salmos, en fin, todos los medios que Dios ha dispuesto para su pueblo Israel en toda la tierra, para que tengamos revelación, comunión, promesa y gozarnos cuando meditamos, reflexionamos o compartimos, como estamos haciendo ahora, compartimos. Y le damos la gloria a Jesucristo, para Él la alabanza, el honor de que ustedes estén ahí, escuchando, mirando estos audiovisuales, por lo cual Jehová, Yahweh, por Yeshua HaMashiach, su Hijo, permite que tengamos comunión, nos gocemos en su revelación. Y como había en la ocasión anterior anunciado que iban a estar compartiendo los temas hasta el Pentecostés, temas de la Biblia en blanco y negro, como algunos leen, pero Dios nos da una visión diferente cuando tenemos a Jesucristo, cuando queremos obedecerle, para con entendimiento alcanzar a conocer, tener el conocimiento y la sabiduría celestial de su palabra, de su propósito, de su reino, el reino de Yeshua, el reino milenial y la vida eterna, el perdón de los pecados, la salvación. Y desde aquí, desde Laurenville, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, lo invitamos a suscribirse, a darle me gusta. Este es tu hermano y amigo Felipe Batista, creyente y seguidor de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías. Porque algunos nos llaman de legalista cuando invitamos o meditamos en la enseñanza que Jesucristo recomendó en Mateo capítulo 5, que Él no vino a abrogar la ley y los mandamientos del Señor. Entonces, para que tengamos luz en ellos, el Señor me ha puesto en el corazón, me ha invitado en estos días a hablar y compartir con mi pueblo, este pueblo amado, mis amados hermanos, todos allí, hermanas, de la visión como Jesucristo enseñó la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La Torá, los 5 primeros libros, de lo que hablaron los profetas, de lo que Jesús enseñó y los apóstoles. Entonces, para el conocimiento, la revelación y la sabiduría de este, que es uno de los puntos que corresponde a esta ocasión de compartir, ¿verdad? Las leyes, los mandamientos, celebraciones, enseñanza y fiesta del Señor. Y vamos a hacer énfasis que de los pactos y sacrificios, ¿no? En lo que va en la conversación. No somos
legalista ni judaizante. Y a propósito, por cierto, Judá significa el que alaba a Dios. Por eso le puso su madre el nombre de Judá. Dice, sea alabado Dios, Judá. Entonces, por eso en épocas históricas, antiguas, han confundido al pueblo de Israel, le decían a todos, esos son judíos porque alababan a Dios, hacían celebraciones al Dios de Israel, porque la ley y los mandamientos, la Torá, el Antiguo Testamento, la Biblia, fue entregada a Israel, no fue solamente a la tribu de Judá. Eso es una tribu que son descendientes del hijo de Jacob, que su nombre es Judá. Entonces, haciendo una introducción, primeramente, vamos al libro, a la carta de los Colosenses, de Pablo, ¿no? Hablando a la congregación de Colosa, donde estaba pasando una situación conforme al tema que estamos desarrollando, ¿no? Y en los versos del capítulo 2, del 1 al 7, puede tomar nota de la cita en contexto, que es en Colosenses capítulo 2, del verso 1 al 23, el contexto. O más bien puede leerse todo el mensaje y va a encontrar mayor contenido de que podemos por aquí tratar en esta ocasión, por la brevedad de nuestro tiempo, pero puede también escribirnos a betesdami12@gmail.com o escribirnos en su comentario o a través de Facebook en la comunidad de Hermandad Israelita, y podemos ampliar más de este tema de la Biblia en blanco y negro. Pues, tomando nueva vez en el capítulo 2 de los Colosenses, el versículo del 1 al 7, Pablo exhorta a la comunidad en aquel lugar de Colosa, como también a todo el pueblo de Jesucristo, ¿no? Yo soy un entregado al Mesías. Mi vida pertenece al Mesías, a Jesucristo. Primeramente, todo mi corazón, mi vida, la debo a Él, y a Él pertenezco, a Él proclamo y alabo, que es el que está primero en todo. Dios lo comisionó a Él, a su Hijo Jesucristo, como el soberano de los reyes de la tierra. Él vino a salvar las almas, y he sido un salvo por Él, y miles y millones han sido salvos, pero algunos han decidido rechazar ese galardón tan grande, ese premio, ese regalo como es la salvación, por no seguir los mandamientos del Padre, por no seguir las enseñanzas de Jesucristo. Los versos del 1 al 7 en Colosenses capítulo 2, dice que en Jesucristo, en el Mesías, está el entendimiento y sabiduría para conocer los misterios del Padre. O sea, primero, en Yeshua, en Jesucristo, es que tenemos revelación para la palabra de Dios, para la Torá, para los profetas. Es Él el que nos da revelación. Jesucristo, Yeshua, el Mesías, es Él. Fuera de Él no podemos tener revelación, porque a Él es que el Padre le ha entregado todas las cosas. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que solo hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Nadie más, ni ningún otro nombre dado a los hombres, nadie, ni ángeles pueden interceder por un pecador, por un ser humano. Solamente Jesucristo, hombre. Alabado sea Él por siempre y por toda la eternidad, mi Rey. Entonces,
por medio de Jesucristo que puedo hablar y por lo que me recomiende de las leyes y los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Entonces, continuando en el verso 8 de Colosenses, Pablo dice, no deje que nadie te engañe por medio de filosofías sutiles, tradiciones según los hombres y sus tradiciones, rudimentos, fiesta inventada por los hombres. Dice, no deje que te engañen. Oigan, en aquellos tiempos, hace 2000 años, estaba ese problema en las congregaciones, como hoy. Fiesta falsa, doctrina falsa, doctrina de hombre, enseñanza de hombre, mediadores, doctrina de ángeles. No quiero decir con esto que no existen los ángeles. Ángeles me han salvado a mí la vida en diferentes situaciones. Pero Pablo se está refiriendo a gente que adoran ángeles, que tienen a ángeles como intercesores o mediadores en su vida. A fiestas paganas, que de tiempo atrás tenían falsos judíos dentro de la comunidad, y israelitas también que se habían integrado a la comunidad de creyentes en Jesucristo, allá en Colosa. Porque a eso es que primero iban los discípulos, a donde había sinagoga, a donde había pueblo de Israel, a predicarle de Jesús el Mesías. Entonces, se introducía eso en esta congregación de Colosas y en otra, porque había esa levadura mala entre israelitas, judíos y creyentes, ¿no? De mantener esas tradiciones todavía dentro de la comunidad de creyentes, y Jesús vino a que no se volviera el pueblo a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, y dejaran todas esas cosas. Y se lo explica a Pablo y los apóstoles en el libro de Hechos, lo puede ver, ¿no? Que se dejen esas tradiciones y se conviertan a Jesucristo, ¿no? Porque ellos se habían alejado de la Torá, del primer testamento, de los profetas, se habían alejado por completo y estaban en fiestas paganas. Y por otro lado los fariseos en tradiciones y doctrinas que ellos se habían inventado, y se habían alejado de los mandamientos de Dios, como está ocurriendo y ha ocurrido por varios siglos en la dispersión dentro del cristianismo, dentro del pueblo de Israel y dentro de la comunidad judía también, que han buscado cosas que ellos se han inventado, no conforme a la palabra de Dios el Padre. Entonces, vamos primeramente en estos pasos, ¿no?, para entender qué está ocurriendo allí, y hoy también en algunas comunidades, porque hay algunas personas que de este capítulo 2 toman un verso y tienen la técnica de mata y come. Mata y come. Vamos a continuar en el verso 16. En Colosenses capítulo 2, puedes tomarlo allí en tu casa, en tu hogar, donde está cómodamente, o hacer nota, o retornar el video al punto que desee de estudio. Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto
vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero lo que leen y estudian en blanco y negro dicen, ahí está, que nadie te juzgue por comida o por bebida. Muchos se emborrachan por eso y comen de todo. Ni en día de fiesta o en luna nueva. Ahí está, y día de reposo. Tampoco, que nadie te juzgue por eso. Pero si usted me viene siguiendo el contexto, es claramente que no permitamos que nadie nos juzgue por guardar una de estas leyes o mandamientos. Dice, no deje que nadie te juzgue por estas leyes, porque son leyes, mandamientos de las que habla. Dice, no deje que nadie te juzgue, porque se habían inventado los fariseos, algunos que no habían reconocido al Mesías, y otros que aún mantenían esa tradición dentro de las comunidades, y querían imponerle a los nuevos creyentes que, por ejemplo, guardar el día de reposo, tenían que tener ciertas reglas que ellos habían inventado. Por eso del inicio dice, ¿verdad?, que doctrina de hombre, porque la palabra de Dios, los mandamientos, las leyes sanitarias, las leyes de reposo, no fueron inventadas por hombres, es un mandamiento que Dios da. Entonces, pero ellos se inventaron doctrinas con respecto a cómo debían de guardar la fiesta del Señor, los días de reposo, los días de luna nueva, que es cuando comienza el mes, conforme al calendario bíblico. Cada luna nueva comienza un nuevo mes. Entonces ellos tenían en ese momento, y hay mucha comunidad hoy que guardan el calendario bíblico, que tiene muchos beneficios y muchas ventajas. Nos puede escribir, podemos entrar en detalle de todos estos temas más amplios por medio de Gmail, en bethesdami12@gmail.com, o escribirnos, o en la comunidad de Mandados Israelitas. Comparte los videos, dale a me gusta y suscríbete, para que esta verdad que ilumina hoy la falsedad que hay en algunas congregaciones, iglesias y creencias, donde tienen doctrina de hombre y han sacado la palabra del Señor. Entonces, Pablo dice, no dejes que te juzguen por guardar tu día de reposo. ¿Y cómo es el juicio? Un ejemplo de enjuiciar lo encontramos cuando Jesús sanó a un paralítico y llevaba su lecho. En la doctrina de los fariseos estaba prohibido que una persona cargara un lecho. Por eso es que Jesús le dijo, coge tu lecho y levántate, para confrontar a los fariseos, que esa era su doctrina. No, si tenía una pata de palo, usted no podía andar en sábado. Pero eso es una doctrina de hombre, no es un mandamiento de Dios. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si era un día de Pesá, un día de Pascua, un día de celebración, de una fiesta, ellos tenían sus reglas. Por ejemplo, vemos el ejemplo de los panes. Hablamos en otras ocasiones de ello, ¿no? Tienes que lavarte la mano
Y entonces Pablo está en un momento así diciendo, no dejes que te juzguen por eso, por como tú lo haces, como tú celebras el día de reposo, conforme a la palabra de Dios, porque hay una ley para guardar el día de reposo. En Isaías 58 lo menciona. Entonces, también para hacer pesar, celebrar fiestas del Señor que están en Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 23. Entonces, no era lavarse la mano en sí, hablamos en otra ocasión, era un rito en seco, que incluso algunos musulmanes practican eso. Entonces, y otras religiones también practican, duita, de Confucio, hay diferentes que practican ese tipo de ceremonias, sí. Algunos por higiene, hay algunas de esas religiones que las personas no se saludan con la mano por asunto de higiene. Y ellos lo tienen atribuido a que se pasan espíritus o demonios a través de la mano y no saludan. Hacen un gesto con la cabeza. Usted seguro lo ha visto en películas y personas andando por ahí. Entonces, Pablo le dice, conforme a la palabra, dice, no dejes que te juzguen porque tú guardas el sábado. ¿Cómo debe hacerlo? Ellos querían que ellos lo hicieran como ellos tenían su doctrina y sus sutilezas, su filosofía. Porque estamos hablando de la Odisea, que es una comunidad que está en Turquía. En aquel entonces era un lugar de mucha influencia de extranjeros, y lo que sonaba era la filosofía, como hoy se parece mucho también a la teología de algunos también. Entonces, Pablo dice, no dejes que te juzguen por eso, por cómo tú guardas el sábado, por cómo tú celebras el Pesá, por cómo tú guardas la fiesta del Señor. Quizás es una persona nueva en la comunidad israelita, quizás es una persona nueva que ha venido a buscar los mandamientos del Señor y la fiesta y las celebraciones. Y hay personas que parecen, que son como ellos así. Dice, mira, tú no sabes decir el nombre de Yahweh, tú no sabes el nombre de Jesús verdaderamente o de Yeshua, y te critican. Entonces Pablo le dice a esa persona que hoy estamos, porque estamos aprendiendo, no dejes que te juzguen por cómo tú guarda el Shabbat, celebra la fiesta, tiene la adoración, la reverencia al Señor. Entonces, de eso se trata aquí. No es que no haga eso. Si usted lo lee en contexto, no se está refiriendo a que no lo haga, a que no te juzguen por cómo tú lo haces, como tú guardas los mandamientos. Porque inmediatamente usted comienza a andar en los mandamientos de Dios, comienza mucha gente a criticarlo y a hablar mal. Y dice en el verso siguiente, Pablo, que es una sombra de lo que ha de venir. O sea, que es lo que viene, el milenio de Jesucristo. Todas estas fiestas, celebraciones, tienen todo que ver con el milenio de Jesucristo. La salida de Egipto es también hoy, para hoy, la salida de este mundo, como está, caótico, catastrófico, perversidades, maldades. Estamos locos, deseosos locamente de salir de todo esto, esperando el Mesías. Y entonces, Él es que viene a condenar, a traer juicio contra esta humanidad que no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, Pablo escribiendo dice una sombra de algo, es de lo que tiene la forma de lo que la silueta, ¿no? Entonces todas estas cosas son sombras de Yeshua, el Mesías, para lo que viene, el milenio, la vida eterna. Pero para muchos no. Mira, ahí está, que nadie te juzgue. No. Es que no te juzgue por como tú lo haces, conforme a la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia en blanco y negro, son sutilezas de algunos usar un verso. Si tomamos el contexto,
Vamos a tener el conocimiento, la revelación, por medio de Jesucristo, acá, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que todos nuestros miembros se rindan a Él. No ocultarle nada. Entonces viene la revelación, porque la iniquidad no quiere mandamientos ni leyes de Dios. Entonces cuando decidimos no reservar nada para Él, quizás te dejen solo mucho, te abandonen. Entonces, de esto se trata. No deje que te juzguen por obedecer a Dios. Y continuamos con las leyes y los mandamientos. En Génesis, capítulo 26, específicamente en el verso 5, Dios habló a Isaac y le dijo, como Abraham guardó mis mandamientos, estatutos, leyes y preceptos. Fíjese, desde los tiempos de Abraham estamos hablando de mandamientos, leyes, estatutos. Puede escribirnos y podemos, porque para muchos no, fue Moisés. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó allí en el monte Sinaí y con Moisés y las leyes y los mandamientos? Entonces, porque muchos dicen, no, eso fue de Moisés. No, no de Moisés, viene de antes. Claro, pasó algo con Moisés que puede escribirnos a bethesdami12@gmail.com, suscribirte, darle me gusta y compartir este video para que la luz sea mayor entre todos. Y Dios te va a añadir bendiciones por ello. Entonces, vamos a entrar en detalles. Leyes. En la Biblia cuando habla de leyes, vamos a hablar de leyes, de mandamientos, de celebraciones y fiesta del Señor. Los pactos, puede escribirnos y entramos en más detalle, pero los pactos de sacrificios, Yeshua, Jesucristo, el Cordero Santo, lo asumió. Asumió esos preceptos, los sacrificios que habían allí. Y dentro de esos sacrificios habían leyes de cómo se ejecutaban, leyes de sacerdote, las leyes de los animales. Por eso algunos de una vez dicen, no, ahí está, la ley es mala, la ley ya desapareció. No, pero ¿qué ley? Escríbenos y te ampliaremos más, te daremos más estudios, o búscanos en la comunidad de Hermandad Israelita, que tenemos estudio allí, en Facebook. Entonces, leyes, ¿no? Las leyes no han sido eliminadas. Jesús dijo que no vino a abrogarlas, en Mateo capítulo 5, verso 17. Mire, hay leyes sanitarias, de alimentación, de santidad, de diezmo, de ofrenda. Eso sí les gusta mucho y se ponen contentos. Hay leyes de primicias, O sea, están vigentes. La Biblia no se contradice. Lo que sucede es que los que ven o leen en blanco y negro están ciegos de iniquidad y necesitan ponerse los lentes del Mesías. Buscar al Espíritu Santo que lo liberte. Los que predican contrario a los mandamientos y a las leyes del Señor. Incluso hay unas leyes para cada cosa. Hay leyes, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Si, por ejemplo, el Señor le dio los mandamientos, dice en Deuteronomio que 23, que cuando una gente violaba por ignorancia o por error los mandamientos, o algunos de ellos, se ofrecía un sacrificio. Había unas leyes para eso, para cada mandamiento. Es como en cada país, para cada departamento hay leyes. Hay leyes de tránsito, hay leyes del ejército, hay leyes de la policía, hay leyes de salud pública, en fin, sucesivamente, ¿no? Leyes de tesorería, de banco, en sí, sin número, ¿no? Entonces no puede vivir un país sin ley.
Incluso en la Biblia hay ley para lo que era la guerra en aquello entonces, que decía, como Jesús enseñó de allí, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Yeshua lo toma de allí, de esas leyes de Dios, de la Torá, del Primer Testamento. Incluso la mayoría de leyes y constituciones a nivel mundial tienen Torá, tienen leyes del Primer Testamento. Mire, la ley de guerra hoy de muchos derechos del ser humano. Por ejemplo, había una ley para la doncella. Si un hombre engañaba a una muchacha, tenía que indemnizarla. ¿De dónde sale esa ley? En algunos países está. De la Torá, de la palabra de Dios. De lo que dicen, no, ya eso no existe. Mire, de ahí vienen todas esas. Había o hay en la Biblia una ley de restitución. Por ejemplo, en aquel tiempo, si alguien le robaba un buey a alguien, tenía que devolverle 5 bueyes. Es un ejemplo, si alguien se roba un motor a alguien, tiene que devolverle 5 motores. Imagínense. Y se llama esa ley la ley de restitución, que cuando alguien se toma algo que no le pertenece, tiene que devolverle a esa persona en restitución por muchas veces más. Y en algunos países se practica que cuando alguien toma lo que no debe, tiene que restituirlo y indemnizar a la persona. Entonces, lo que leen en blanco y negro, ¿eso es malo? ¿Vino Jesús a abrogar eso? No, Jesús vino a los pactos que prometió Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, ¿no? Entonces, dentro de ese pacto, que pacto es cuando hacemos como una alianza. Dios hizo una alianza con Abraham, dice, mira, así será tu vida y tu descendencia en la tierra. Pero ese pacto tenía leyes, como hoy. Si 2 países o personas hacen pacto, hacen las leyes, las reglas para regir eso. Pero lo que leen en blanco y negro dicen, no, mata y come. O, mira, ahí está, que nadie te juzgue. No vamos a leer en blanco y negro, que eso enajena el pensamiento, la inteligencia. Dice que con Jesucristo tenemos en lugares celestiales inteligencia, sabiduría y conocimiento y revelación del Padre Celestial. Entonces, estamos viendo que en todo el universo entero se sostiene y vive por leyes que el Creador, Jehová, Yahweh, ha dispuesto, a donde esté la luna, donde esté el sol, donde estén los astros. Ustedes saben los meteoritos que caen en la luna. Y si no fuera por la luna, llegaran aquí. ¿Sabe? Si no hubiera luna, ¿dónde estarían? No existiría, porque de la luna depende hasta la reproducción humana. Entonces en la Biblia hay tantos misterios y revelaciones maravillosos con relación a todo esto. Esto no es astrología, es astronomía, creación. Entonces, sin leyes, sin mandamientos, no hay existencia de la humanidad. Entonces, la fiesta y celebraciones son un calendario de Dios para la venida del Mesías, para que seamos identificados como pueblo de Dios aquí en la tierra. Solo el pueblo de Israel guarda fiesta para Yahweh, para Jehová, para el Creador, para nuestro Padre Celestial, el Dios de Israel. Puedes escribirnos y entrar en más detalle y respondemos tus preguntas, tus inquietudes. Así que te invitamos para una nueva ocasión aquí desde Bethesda, Misión Internacional, deseando toda bendición, revelación y luz en los mandamientos, las celebraciones del Señor, la fiesta, y conocer
que lo que Jesús realizó por los pactos fue los sacrificios de sangre. Ese pacto de sacrificio de sangre, como enseña en Mateo, tenemos en Mateo capítulo 26, cuando él dijo, este es el pacto renovado, el nuevo pacto, que es una alianza, en otras traducciones dice una alianza que vino Dios a hacer por todo Israel, primeramente, y por todos aquellos que creen. Y todo el que cree para ser Israel, porque dice en Efesios, ¿no?, y en Filipenses que nosotros vinimos, antes estábamos separados de la ciudadanía de Israel, o sea, de pueblo de Dios. Y no le tiene otro nombre de denominación o de nación alguna. Dice, lejos de la ciudadanía de Israel. Entonces venimos a ser Israel. Y cuando usted toma la ciudadanía de Israel, tiene que venir a los mandamientos, a las leyes, a los preceptos, a la fiesta. Como así mismo cuando salieron de Egipto, un grupo de naciones con Israel, eran las mismas leyes para ellos también que la de los hijos de Abraham, todo lo que decidieron ser parte. Y hoy también en todas las cartas y las recomendaciones que dan los apóstoles dicen, no, usted se vino a ser ciudadano de Israel. Ahora, si quieres ser ciudadano de Israel, dice, no dejes que te juzguen por guardar los días de reposo, las celebraciones, la fiesta, los mandamientos de Dios. Así que tu hermano y amigo Felipe Batista ora por todos los amigos suscritos y los no suscritos, para que sean sanados, llegue la revelación de Dios a sus vidas, para poder participar en lo que es sombra hoy del milenio, la fiesta, la celebración y los mandamientos del Señor. Y para la vida eterna, unido con nuestro Padre Celestial. Pero para ello tenemos que ser Israel, dice la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, que son los que van a entrar al milenio, los que somos Israel, los que van a la vida eterna, los que somos Israel. En Apocalipsis 20, 21 y 22, y 21 habla de quiénes van a entrar. Así es que es mi gozo en el Espíritu estar con ustedes allí, en sus hogares, a través de este medio. Y lo invitamos a unirse a la comunidad de Hermandad Israelita, y allí tenemos temas relacionados con Israel más profundo y más amplio. Así que shalom, muchas bendiciones. Tu hermano y amigo Felipe Batista desea toda clase de bienes para tu vida, y que el Señor te guarde, te provea, te sustente, te fortalezca, y te invita a ser un verdadero israelita, como nos llama Jesús, aquellos que guardan sus mandamientos y sus enseñanzas. Shalom, hasta la próxima ocasión.